Mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Se acerca la Navidad. Tan tan. Sí, señores, se acerca la Navidad, lo cual se resume en familia, amigos, celebraciones, comida y muchísimo amor. Seguramente en muchísimas ciudades de Colombia ya huele a pasteles. Por eso estamos haciendo este video con la receta paso a paso de pasteles de arroz. Te invito a que te quedes hasta el final por si se te antoja y quieres hacerlo con tus mismas manos, aprendas cómo y le des este detalle gastronómico cargado de muchísimo amor a todos tus familiares. Primeramente tienes que saber que esta es una receta algo extensa, pero vale la pena cada minuto que emplees en su realización. Quiero decirte también que vamos a prepararla en 2 sesiones. Te recomiendo que lo inicies un día anterior a la cocción. En este día vas a preparar las proteínas y también vas a remojar el arroz. Los ingredientes los voy a dejar en la cajita de descripción, así que no te preocupes. Mira a continuación el paso a paso. Inicialmente vamos a poner las semillas de achiote en aceite a fuego medio bajo por unos 10 o 15 minutos. Después de transcurrir este tiempo, así es como se ve el aceite achotado. Luego vamos a poner las semillas de comino en un caldero caliente y a fuego alto. Vamos a mezclar y mezclar hasta que todas las semillas estén tostadas. Posteriormente vamos a macerar con golpes firmes. Si no tienes un molcajete, puedes hacerlo como yo, metiendo las semillas en una bolsita y luego machucándolas con un palo. Colamos y así es como se ve el comino. Las especias que vamos a utilizar son paprika, pimienta picante, cúrcuma, orégano, hojas de laurel, ajo y sal. Iniciamos con el pollo, el cual previamente lavamos con vinagre, agua y limón. Le colocamos todas las especias mencionadas anteriormente, además de ponerle también pimienta de olor y aceite achotado. Es opcional ponerle sazonador de pollo o de gallina. Bueno, dejamos la piel del pollo porque sin duda esto le aporta muchísimo más sabor. Mezclamos muy bien para que penetren todas las especias, tapamos con papel transparente y reservamos en la nevera hasta el día siguiente. Ahora vamos a sazonar el cerdo. Hemos escogido brazo de cerdo. Como pueden observar, esta parte del cerdo tiene bastante carne, pero además conserva la piel y un pequeño porcentaje de grasa, lo cual también le aporta muchísimo sabor al pastel y le da como esa grasita, ese brillito delicioso. Pero ustedes pueden tomar la parte del cerdo que más les guste. Repetimos el proceso. Reservamos y para la nevera. Ahora vamos a sazonar el arroz. Le vamos a poner sal, pero mucho cuidado porque ya hemos adobado las carnes y debemos manejar la cantidad de sal para que el pastel no nos quede salado. Usamos sazonador, también es opcional, pero a mí me encanta porque le realza muchísimo más los sabores al pastel. Le agregamos el aceite achotado para que le dé ese color y ese brillo así bien lindo. Y además también le vamos a agregar agua para hidratar el arroz. Esto también lo vamos a mezclar todo muy bien para que
todo el arroz tenga el mismo color y para que también esté hidratado y tenga todo el sabor de la sal y del sazonador. Posteriormente a esto también vamos a tapar con papel transparente. Lo vamos a reservar hasta el día siguiente. Lo pueden reservar en la nevera o afuera de la nevera, no hay ningún problema. Al siguiente día así es como se ven las proteínas ya adobadas. Sellamos en un caldero bien caliente con aceite achotado. Ponemos todas las presas. Dejamos sellar a fuego alto. Cuando ya se hayan sellado, volteamos al otro lado de 1 a 2 minutos. Después bajamos la llama y le agregamos los vegetales, habichuelas, pimentón verde, pimentón rojo, cebollín o cebolla junca, cebolla morada, zanahorias en cuadritos y col picada. 50 minutos después, así es como luce el pollo, el cual se cocinó a fuego medio bajo sin agregarle agua, se cocinó en sus propios jugos. Repetimos el proceso con las piezas del cerdo, el cual también vamos a cocinar a fuego bajo y vamos a dejar que él mismo se cocine en sus propios jugos, no le vamos a agregar nada de agua. El comino lo pueden adicionar tanto en el adobo de las carnes como en el momento de la cocción de cada una de ellas. Ustedes escogen. Como pueden observar, si ustedes dejan que el cerdo se cocine en sus propios jugos, este va a botar toda la sustancia y va a quedar igual de salsoso que como si le echaran agua, pero con más sabor. Hay que dejar que todo se cocine en su tiempo sin desesperarnos para que tenga un sabor más delicioso, más intenso. Ahora procedemos a preparar las hojas de bijao. Quiero mostrarles cómo es la hoja de bijao sin que le quitemos la avena. Así se ve, se mueve, pero no es tan flexible. Ahora les voy a mostrar una que ya le quitamos la avenita. Miren que en la parte superior sobre todo se ve más flexible. Así es como desvenamos una hoja de bijao, lo cual va a ser súper indispensable en el momento en el que vamos a armar el pastel, porque obviamente nos va a dar la flexibilidad necesaria para doblar la hoja cuando vayamos a envolver. Quiero decirles que ustedes deben tener mucho cuidado con las hojas de bijao porque son supremamente delicadas. Yo las compré un día anterior a la preparación y las guardé en la nevera y como ustedes han podido notar se han maltratado un poquito. Yo les recomiendo que las compren el mismo día que van a armar los pasteles. Posteriormente, en agua caliente que esté hirviendo, vamos a blanquear las hojas de bijao. No sé si puedan observar que de la mitad hacia abajo cambió de color. Entonces lo que hacemos es que volteamos la hoja y blanqueamos también la otra parte. Aquí tenemos los ingredientes con los que vamos a armar el pastel.
Simultáneamente o después de que hayas preparado las hojas de bijao, puedes ir preparando la olla o el caldero donde vas a cocinar los pasteles. Yo lo hice en leña porque tarda menos la cocción y se cocina muchísimo mejor, pero tú lo puedes hacer en tu estufa. Solo asegúrate de que el agua esté hirviendo muchísimo antes de agregar los pasteles a la misma. El agua donde se cocinan los pasteles la adobé con los sobrantes de las verduras. Los lavé muy bien y los adicioné al agua. Además, le adicionamos el agua donde se blanquea. Ponen la proteína, la pueden hacer un poquito más delgada, rebanarla para que esté en todo el pastel y para que no sea tan alto y no sea difícil a la hora de armarlo. Le siguen adicionando las otras verduras como el cebollín, la cebolla roja, la cebolla blanca, las aceitunas, las alcaparras y más arveja. Luego le ponen la última capa de arroz. Sobre esta capa de arroz también le puedes poner una hoja de repollo o de col. Y no se te olvide adicionarle un poquito más del guiso del cerdo o del pollo en el caso que estés armando un pastel de pollo. Sí, llegó el momento de empacar, que esto particularmente a mí me dio mucho trabajo antes de aprender a hacerlo, pues. Entonces tomas un extremo de cada una de las hojas y lo vas a cerrar. Luego cada punta la doblas y la llevas hacia adentro. Repites lo mismo con las dos hojas que pones abajo. Lo empacamos de esta manera porque entendemos que para muchas personas es difícil y tienen temor a que el agua entre en el pastel y se dañe la preparación. Entonces esto es como un refuerzo que le damos a la envoltura para garantizar que el pastel se cocine bien y que sea segura, que no se nos dañe. Entonces por eso vamos a usar 4 hojas, 2 arriba y 2 abajo. Las de arriba con las que empacamos son la cara interna de la hoja y las de abajo son la cara externa de la hoja. En el nudo pasamos la cuerda por debajo del pastel, hacemos un nudito y giramos. Hacemos otro nudito y también giramos. Y así hasta que se nos acabe la cuerda. Al final hacemos un lacito o un último nudo. Vamos a dejar cocinando el pastel por 2 horas, en este caso porque estamos cocinando en leña. Pero si tú no tienes una estufa industrial o una estufa que sea de una llama bastante fuerte, es posible que tu preparación tarde más en cocinarse. Puede que sean 3 o 4 horas para que te quede
bien cocido el arroz. Y así, mis amores, es como quedó 2 horas después de cocción. Quedó delicioso, huele delicioso. Espero que te animes a hacer esta preparación y que sorprendas a todos tus seres queridos dándoles estos pasteles, que realmente la preparación es bastante compleja, pero es súper delicioso, y también es un llamado a valorar ese trabajo de estas personas que se dedican año tras año a la realización de estos pasteles. Mis amores, espero que lo hagan y que si lo hacen me envíen una foto a mi Instagram para compartirlos. Les mando un beso enorme y Atauto Vega.